Imagina esto. Alguien de tu familia te dice algo bonito, algo sincero de verdad, y tú casi sin darte cuenta lo devuelves. No fue nada. Cualquiera lo haría. Lo dices rápido, como si la palabra buena fuera un objeto caliente, como si recibirla te incomodara. O quizás es otra escena, más cotidiana. Te ofrecen ayuda, una ayuda pequeña, y tu cuerpo responde antes que tú. No, tranquilo, yo puedo. No te preocupes, déjalo así. Por fuera parece fortaleza. Por dentro, muchas veces, es otra cosa. Y luego, más tarde, en la quietud de la noche, llega ese pensamiento, ese que conoces bien. Nadie me pregunta cómo estoy. Nadie me escucha de verdad. Doy tanto y recibo tan poco. Si alguna vez has sentido eso, suscríbete, porque lo que vas a escuchar hoy toca algo que pocos se atreven a nombrar. Existe la posibilidad de que el problema no sea que nadie te escuche, sino que, sin darte cuenta, llevas años sin poder recibir. No porque seas difícil, no porque no lo merezcas, sino por un patrón que aprendiste muy pronto y del que nadie te habló jamás. Hay una dificultad que casi nadie confiesa después de los 60. No es la dificultad de dar. Esa la conocemos muy bien. Estamos entrenados para eso, para dar, para resolver, para aguantar, para ser los fuertes de la familia, los que no se quejan, los que siempre tienen una mano disponible. La dificultad de la que hoy vamos a hablar es la contraria, la dificultad de recibir. Recibir cariño sin sospecharlo, recibir reconocimiento sin rebajarlo, recibir ayuda sin sentir que quedas en deuda, recibir atención sin pensar que estás siendo una carga. Y lo más extraño de todo es esto. A veces la vida sí está dando, la gente sí está intentando acercarse, pero nosotros estamos ahí, con el puño cerrado, con la guardia levantada, sin poder acoger nada de lo que llega. Y entonces nos preguntamos por qué nos sentimos solos, por qué nadie nos escucha, por qué todo pesa tanto. El Tao Te Ching habla de esto sin nombrarlo directamente. Lo llama la ley del valle, y cuando lo entiendes, cambia la manera en que te paras frente a la vida. Llegaremos a eso. Para entender esta dificultad, hay que observarla de cerca, en los detalles pequeños donde vive. El rubor incómodo cuando alguien te elogia y no sabes qué hacer con eso. La risa rápida que corta el momento justo cuando alguien te está viendo de verdad. La frase automática, ese no es para tanto que sale solo, sin pensar. Esa urgencia de justificarte cuando recibes algo bueno, como si aceptarlo exigiera una explicación que todavía no tienes. Y cuando lo miras de cerca, te das cuenta de algo que cambia todo. Eso no es humildad. Es resistencia. Una forma muy elegante de decir, eso no entra aquí. ¿Cuándo aprendiste a hacerlo? Probablemente tan pronto que ya no lo recuerdas. Quizás en una familia donde pedir era signo de debilidad. Quizás en una vida donde tuviste que ser fuerte porque no había otra opción. Quizás simplemente porque el mundo premió siempre el dar y nunca enseñó nada sobre el recibir. Y así se instala el patrón, silencioso, invisible, tan incorporado que ya no lo ves, que ya no lo cuestionas, que simplemente asumes que así eres tú. Hay algo curioso que ocurre justo después de ese rechazo automático, algo que casi nadie nota porque sucede en un instante. No lo percibimos de inmediato, pero el cuerpo sí. Cuando negamos un elogio, algo se contrae en el pecho. Cuando rechazamos ayuda, los hombros se tensan. Cuando aclaramos que no necesitamos nada, algo se endurece por dentro que tarda horas en ablandarse. No es fuerza lo que se siente en ese momento, es defensa. Nos enseñaron que recibir nos pone en deuda, que aceptar nos hace dependientes, que abrir la mano es una forma de exponernos al juicio de los demás. Y así, sin darnos cuenta, aprendimos a vivir con los puños cerrados, esperando que la abundancia llegara de todas formas. Pero el Tao Te Ching nunca habló de merecer, nunca habló de ganarse las cosas, nunca habló de demostrar nada. El Tao señala siempre hacia lo bajo, no como enseñanza moral, sino como descripción de cómo fluye la naturaleza. El agua no va a la cima por su propia voluntad.
La lluvia no discute a quién mojar. La semilla no empuja a la tierra para abrirse camino. Simplemente cae y la tierra la recibe. Lo que se abre recibe. Lo que se endurece resiste. No por maldad, por miedo. Y aquí es donde la enseñanza da un giro que resulta difícil de ver al principio, porque toca algo muy íntimo. Ese miedo no siempre es consciente. Vive en el reflejo rápido del no fue nada, en la incomodidad de quedarse callada frente a un cumplido, en la urgencia de devolver algo de inmediato, como si recibir sin pagar de alguna forma fuera peligroso. El Tao observa todo esto sin juzgar. No dice que esté mal, solo muestra una consecuencia silenciosa. Lo que no se recibe no puede quedarse, lo que no se permite entrar termina pasando de largo. Y aquí aparece una verdad incómoda que muchos reconocen, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Muchas veces no es la vida la que no nos da, somos nosotros los que no sabemos recibir. No porque seamos difíciles, sino porque confundimos dignidad con control. Creímos que ser fuertes era no necesitar. Creímos que bastarnos a nosotros mismos era la señal de que habíamos llegado a algún lugar importante. Pero el Tao sugiere algo distinto. La verdadera fortaleza no es no necesitar. La verdadera fortaleza es poder abrirse sin romperse. El valle no pierde nada por recibir el río. Se vuelve fértil. Y quizás, solo quizás, no estás agotada por dar demasiado. Estás agotada por no permitirte recibir. Lo que ocurrió después de entender esto todavía sorprende a quienes lo descubren. Llegaremos a eso. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre recibir y aferrarse. El Tao no invita a pedir más, no invita a exigir. Invita a algo mucho más sencillo y mucho más difícil: soltar lo que aprieta. Soltar la necesidad de defendernos. Soltar la urgencia de devolver. Soltar la idea de que recibir nos hace menos. Porque muchas veces creemos que no recibimos cuando en realidad estamos completamente ocupadas demostrando que somos capaces, que podemos solas, que no necesitamos a nadie, que aún tenemos fuerzas de sobra. Pero la vida no responde a demostraciones, responde a apertura. El valle no prueba que merece el agua, no se justifica, no se compara con la montaña. Simplemente está ahí, vacío, disponible. Y por eso el agua llega. Recibir no es pasividad, es una forma de atención profunda. Recibir es permitir que algo ocurra sin intervenir de inmediato, sin corregirlo, sin minimizarlo. Es quedarse un segundo más cuando algo bueno aparece, en lugar de correr a neutralizarlo. Ese segundo es el umbral. Ahí se rompe un hábito muy antiguo, el de cerrar antes de sentir. Ay, porque recibir implica sentir. Y sentir implica algo que para quien lleva décadas siendo el pilar de todo todavía da miedo: vulnerabilidad. Aceptar un elogio es dejar que algo nos toque. Aceptar ayuda es admitir que no somos una isla. Aceptar apoyo es reconocer que no todo depende de nosotros. Y eso, para quien lleva décadas siendo el sostén de una familia, es aterrador. Por eso seguimos prefiriendo el control. Por eso seguimos prefiriendo el esfuerzo. Por eso seguimos demostrando cuando ya no haría falta. Pero el Tao no funciona por mérito. Funciona por resonancia. No llega más a quien lucha más. Llega más a quien hace espacio. Y el espacio no se crea acumulando. Se crea soltando. Hay algo que casi nadie dice y que sin embargo muchos sienten en algún rincón que no enseñan. El cuerpo reacciona antes que la mente cuando llega algo bueno. Un cumplido inesperado, una invitación que no esperabas, una mano que se extiende hacia ti. Antes de pensar si lo mereces, antes de calcular si debes aceptar, el pecho se tensa, la respiración se acorta, los hombros se levantan. Ahí está la verdad. No es una idea, es un reflejo. Aprendiste a cerrarte tan temprano, con tanto silencio alrededor, que ya no lo cuestionas, ya ni lo ves. Cerrar para no deber, cerrar para no depender, cerrar para no exponerte. Pero el Tao no habla de cerrar, habla de vaciar. Y vaciar no es perder, es dejar de ocupar espacio innecesario.
Cuando un cuenco está lleno de miedo, no puede recibir agua. Cuando está lleno de orgullo, tampoco. Cuando está lleno de defensas construidas durante décadas, nada de lo que llega puede quedarse dentro. Por eso el trabajo no empieza en la mente, empieza en el cuerpo. En ese microinstante en el que algo llega y sientes el impulso de devolverlo, de minimizarlo, de escapar, ahí no hay que hacer nada heroico. Solo no cerrar, respirar, quedarse un momento. Sentir la incomodidad sin resolverla de inmediato, porque esa incomodidad no es peligro, es apertura sin costumbre. Es un músculo que no habías usado, y ningún músculo despierta sin incomodidad. La montaña no recibe, el valle sí. Y el valle no es inferior por eso, es indispensable. Todo lo que nutre pasa primero por lo bajo. Cuando alguien no puede recibir, no está siendo fuerte. Está tensa, y la tensión no sostiene nada por mucho tiempo. Por eso tanta gente llega a cierta edad sintiéndose sola, incomprendida, como si nadie la escuchara de verdad. No siempre es porque nadie intente acercarse. A veces es porque llevan tanto tiempo con la guardia levantada que incluso cuando alguien extiende la mano, no saben cómo recibirla. Desvían la mirada, cambian de tema, dicen que están bien cuando no lo están. Respiran hacia afuera, nunca hacia adentro. Dan atención, raramente la reciben. Sostienen a todos, nunca descansan. Y luego se preguntan por qué todo pesa tanto. El Tao no propone esfuerzo extra, propone equilibrio. Inspirar es tan vital como exhalar, pero culturalmente solo aprendimos a aplaudir una mitad. Nos enseñaron a producir, a rendir, a demostrar. Nadie nos enseñó a recibir sin culpa. Por eso recibir se siente extraño, no porque esté mal, sino porque es un músculo que nunca fue practicado, que se olvidó, que lleva décadas dormido. Hay otro detalle que casi nunca se dice. Recibir no es tomar, es permitir. Tomar implica tensión, recibir implica confianza. Cuando tomamos cerramos la mano, cuando recibimos la abrimos. Y esa diferencia lo cambia todo. El Tao no habla de merecimiento. Eso es lenguaje humano. El río no se pregunta si merece llegar al mar. Simplemente fluye. La lluvia no evalúa quién la merece. Cae. La vida no negocia. Se ofrece. Somos nosotros quienes levantamos condiciones. Cuando sea mejor, cuando sea suficiente, cuando no moleste, cuando no deba nada. Pero el Tao no espera. El Tao pasa. Y lo que no está abierto simplemente no lo toca. No hay castigo en eso. Hay coherencia. Un recipiente cerrado no recibe agua, no porque el agua lo rechace, sino porque no hay espacio. Tal vez no estás bloqueando la vida, tal vez solo estás llena de defensas, y eso también cansa. No se trata de abrirlo todo de golpe, no se trata de exponerse sin límites, se trata de notar cuándo cierras sin necesidad. Ese no fue nada, ese yo puedo sola, ese después. Ahí empieza la práctica real, no en grandes decisiones. En esos gestos pequeños donde la vida intenta entrar y tú decides si te encoges o te quedas. Tal vez el aprendizaje no sea cómo recibir más. Tal vez sea más simple y más difícil que eso. Aprender a quedarse abierta cuando algo bueno llega, sin sabotearlo, sin adelantarse a cerrarlo. Como el valle que no persigue el río, no lo controla, no lo retiene, lo recibe y deja que siga fluyendo. Recibir no te vuelve dependiente, te vuelve disponible. La dependencia nace del miedo, la receptividad nace de la calma. Cuando estás tranquila, no necesitas defenderte del bien, no necesitas huir del elogio, no necesitas explicar tu cansancio ni demostrar tu fortaleza. Simplemente permites, y algo se acomoda solo, no porque lo forces, sino porque dejaste de interrumpirlo. Tal vez hoy no hace falta hacer nada nuevo. Tal vez basta con notar dónde estás apretando sin darte cuenta, dónde dices no por costumbre, dónde minimizas por reflejo, dónde te adelantas a rechazar lo que todavía ni ha llegado. La próxima vez que alguien te ofrezca algo, una palabra, una ayuda, una presencia, nota tu primer impulso. Y antes de cerrarte, respira.
Quédate un segundo más. Deja que entre. Tal vez hoy recibir sea el acto más silencioso y más poderoso que puedas hacer. Con calma, con respeto, con espacio. Si este mensaje te ha resonado, hay otro vídeo en este canal que va en la misma dirección. La ley del vacío. ¿Por qué los sabios dejan espacio en lugar de llenarlo todo? Lo que el taoísmo enseña sobre soltar y sobre cómo eso cambia lo que llega, está aquí cuando quieras encontrarlo. Y si crees que hay enseñanzas como estas que merecen ser escuchadas, suscríbete